Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: «Mujer, he ahí a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí está tu madre». Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: «Tengo sed». Había ahí un jarro lleno de vinagre. Los soldados lo sujetaron a una esponja empapada, ese vinagre a una caña de hisopo, y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: «Todo está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y lo quitaran de la cruz. Fueron los soldados, les quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Hoy celebramos una fiesta, una solemnidad muy importante. Celebramos la fiesta de Santa María, Virgen, Madre de la Iglesia. Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre de cada uno de nosotros. El día posterior a la celebración de la fiesta de Pentecostés, la Iglesia celebra a María como Madre de la Iglesia, porque es la Madre del Redentor, la Madre del Cordero, la Madre que llevó en el vientre, por obra del Espíritu Santo, al Mesías, al que había de venir y quien ha entregado su vida por cada uno de nosotros. El acontecimiento de la cruz fue para los discípulos un momento de mucho dolor personal y comunitario. El maestro al que habían seguido ya no estaba con ellos. Todo lo que habían vivido, visto, compartido con Jesús había llegado a su fin. En algún momento en nuestra vida nos hemos llegado a detener un poquito y pensar cómo se sentían los apóstoles de que ya no iban a ver a Jesús. Muchas veces únicamente le damos el giro hacia ciertos acontecimientos. Como nos dice el Evangelio del día de hoy, se encontraban al pie de la cruz María, su madre, María Magdalena, el discípulo amado, y María la de Cleofas, nada más. Y aquí pudiéramos decir, pero ¿cuántos eran los apóstoles de Jesús? Quitando a Judas Iscariote, que ya se había ahorcado, eran 11 los apóstoles de Jesús. Sin embargo, únicamente permaneció en la cruz, al lado de su madre, el discípulo amado, María Magdalena y María la de Cleofas. Y yo digo y me cuestiono, ¿y no es así como le pasó a Jesús, como nos pasa a cada uno de nosotros en el momento de la prueba? En el momento de la dificultad, en el momento de la enfermedad, ¿quién permanece verdaderamente a nuestro lado?
pudieran bastar únicamente los dedos de una de nuestras manos para contar quién realmente está con nosotros en el momento de la dificultad. Los apóstoles de Jesús estaban atemorizados, estaban muertos de miedo. Por eso se habían escondido. Pero una vez que reciben el Espíritu Santo, la noche de Pentecostés, que fue la celebración que celebramos el día de ayer, esos hombres temerosos salen a anunciar el Evangelio. Se llenan del Espíritu Santo, de la fortaleza, de la sabiduría, de la ciencia. Algunos les da el don de lenguas para salir a predicar. Y es por eso que cada mañana Dios nos da la oportunidad de que también tú y yo recibamos el Espíritu Santo, para que nos fortalezca, nos guíe en nuestro día a día. Pues ya como Jesús nos ha anunciado, cada día trae sus propias dificultades. Pero si los pájaros del cielo tienen el sustento de cada día y cada uno de nosotros valemos más que 1000 pájaros, ¿qué no hará el Padre por cada uno de nosotros? Claramente a todos nos duele, nos pesa la ingratitud, que muchas veces no recibimos lo que damos. Pero cuando demos verdaderamente desde lo más profundo del ser, no esperemos recibir lo mismo. Es más, si vas a dar con la intención de recibir, mejor no des nada, mejor no hagas nada, porque entonces pierde la intención de ser una obra de misericordia y de ser una obra de caridad. Aunque había llegado el momento del fin de Jesús para los discípulos, en el momento de su muerte, también era un momento de derrota, porque entonces todo lo que habían dejado con la idea de obtener algo más en el reino del Mesías se había perdido totalmente y habían quedado el desamparo. En cambio, en el plan de Dios, las cosas son distintas. Junto a la cruz estuvo María, su madre, Juan, María Magdalena y María la de Cleofas. María estuvo desde el inicio de la vida de Jesús a su lado, a la escucha de su palabra. Este proceso de interiorización que hizo fue el que permitió volver a Jerusalén a los apóstoles y estar en oración constante animándolos para que pudieran recordar lo que Jesús había dicho: resucitaré. María es madre de la iglesia por su sí al Señor. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y estuvo durante toda la vida de Jesús hasta el último momento, hasta el momento en que Jesús expiró. Aunque su corazón se caía a pedazos, María permaneció firme, como lo hacen muchas madres que permanecen al pie de la cama de algún hijo que está enfermo, o que su hijo se ha equivocado y ha caído preso, y ahí están las madres al pie cuidando a sus hijos. ¿Y qué decir de aquellas madres que lloran la ausencia de un hijo desaparecido? Siguen en esa búsqueda del hijo, permaneciendo fieles a su hijo, porque ese es el amor de una madre. Y aunque aquel canto maravilloso nos dice que una madre nunca se cansa de esperar, hay ocasiones que su sufrimiento es tanto que llega el cansancio, pero cada día renuevan fuerzas. Y qué mejor renovar esas fuerzas en la Santísima Virgen María. Esto que vivieron los apóstoles nos muestra una forma de ir por la vida cuando todo parece que ha acabado, que ha perdido el sentido. Orar incansablemente cuando esto nos pasa es cuando más lo dejamos de hacer. Dejamos de ir a misa por querer resolver problemas, pero es cuando más tenemos la necesidad de Dios, cuando pasamos por un momento difícil y se abren nuestros ojos para reconocer la presencia de Dios en medio del dolor, en medio de los problemas,
en medio de la incomprensión. Cuando más rechazado te sientas por el mundo, cuando más cansado te sientas, cuando no veas la luz en el camino, cuando no veas la solución a ese problema que estás viviendo, es momento de orar incansablemente, de rezar el rosario, de ir a misa, de recibir los sacramentos. Nuestra vida no va a ser perfecta, pero ¿cómo pensamos solucionarlo si nos alejamos de Dios? Si nos dejamos ganar por el desánimo, por la confusión y nos queremos quedar en la oscuridad y no vamos a buscar la luz de Cristo. A nosotros también nos ha dejado a su madre, a quien podemos unirnos en oración, siendo que ella nos conduce a su Hijo. Cuando Jesús le dice a María, mujer, he ahí a tu hijo. Y tomando al discípulo amado le dice, hijo, he ahí a tu madre. Jesús deja a María como madre nuestra, como madre de la iglesia, porque sabe que necesitamos una madre, que una madre siempre nos guiará hacia Él. La Santísima Virgen María es quien siempre nos retorna y nos conduce a Cristo, quien nos da el cobijo cuando llega el desánimo y nos sentimos desamparados. La celebración de hoy se atribuye a María Virgen el título de Madre de la Iglesia, ya que ella misma, habiendo engendrado a Cristo, cabeza de la Iglesia, antes de que el Hijo entregara el Espíritu en la cruz, también fue hecha madre para los redimidos. San Pablo VI nos confirmó solemnemente ese mismo apelativo en la locución a los padres del Concilio Vaticano y estableció: de ahora en adelante María, Madre de Dios, sea honrada por todo el pueblo cristiano con este gratísimo título. María, Madre de la Iglesia, ruega e intercede por nosotros. Que Dios te conceda un bendecido inicio de semana. Que la presencia de la Virgen María y del Espíritu Santo te apachen y te den el cobijo, las fuerzas y la luz que necesitas. Paz y bien en tu corazón.